Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, acá desde Israel, desde Tiberia. Un gusto estar en esta clase con ustedes. Vamos a comenzar la clase. Quizás también vamos a terminar un poco más temprano porque hoy día es el ayuno de Esther, vamos a explicar todo eso. Y necesito comer antes de comenzar el ayuno. Se me ve bonito mi diente quebrado. Se me quebró un diente. Ya me lo van a arreglar. Simón Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Hola, Yani, ¿qué tal? Hola, Felipe. Hola, Cristina. Hola, Lina. Vamos a comenzar la clase. Estamos en los tiempos de Purim. Hola, Cayoya. Hola, Sol. Ya, dejé de saludar porque si no me pongo a saludar y no hago que la clase. Esa es la mejor manera de procrastination. Entonces, se voy a ver mi WhatsApp, voy a ver mi Facebook. Bien. Hola, Rafa. Si alguien tiene alguna pregunta, puede postearla a ver si es que la puedo responder. Y voy a intentar responder la mayor cantidad de preguntas. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es Purim. Un pequeño resumen. Y vamos a ir a algunas preguntas también de corte alágico y de todo ese tipo de cosas. Una pequeña introducción siempre vale la pena. Eh, Purim es una de esas tantas fiestas judías que se definen como intentaron matar no pudieron a comer. ¿Ok? Esa es más o menos la tónica de Purim. Si nosotros vemos en los tiempos del Éxodo, en los tiempos cuando Moshe Rabbeinu estaba viajando con Am Israel por el pueblo, por el desierto, apareció un pueblo llamado Amalek. Este pueblo, llamado Amalek, sin ningún miedo a Hashem, se lanzó a hacerle la guerra a Am Israel. Fue la primera vez que Israel, como pueblo en el Éxodo, se enfrenta con espada frente a alguien. Vodka, ¿ven? Estoy aprovechando Purim. No, agüita. Entonces, entonces hay una pregunta que, bueno, después los vamos a ir viendo. Y resulta que en los tiempos eh, entre la destrucción del primer templo y el segundo templo, cuando Nebuchadnezzar exilió a todo el pueblo de Israel, lo exilió a diferentes partes. Luego Nabucodonosor terminó su reinado hasta que llegó Ahasverosh, que era el emperador, el rey de Persia. Ahasverosh era un rey que en muy poco tiempo se transformó en un gran emperador de 127 estados. Muy prominente. Y se casó con una heredera de Ahasverosh. Sí, Vashti era heredera de Ahasverosh. Y Vashti era la que estaba, ¿cómo se llama?, heredando gran parte del reino de Ahasverosh. Pero Ahasverosh no quería que se le atribuyera a que él es rey gracias a Vashti. Entonces, él no le llamaba a Malká a Vashti, sino Vashti a Malká. Primero eras Vashti, y luego de eso, porque te uniste a mí, ahora vas a ser reina. Entonces, él siempre intentó bajarle el perfil a Vashti, siendo que Vashti era de la corona real, no hacia Hashverosh. Pero resulta que Hashverosh era un rey de guerras. O sea, él ¿cómo se llama? Logró mucho, ¿cómo se llama? De sus triunfos, fue producto de la guerra.
Y cuando ya se dio cuenta que tenía un tremendo imperio, 127 estados, que, bueno, entonces, ¿qué hizo? Hizo un festín en donde invitó a todo el mundo. Entonces, dentro de este festín habían eh, consejeros judíos. Si a alguien le cabe la menor duda, Mordejai era un consejero del rey. Daniel, el profeta, era también uno de los consejeros del rey, uno de los ministros, Daniel, en serio. Y esto acá viene del exilio, cuando exiliaron al Sanedrín. Acuérdense que había templo, entonces había Sanedrín. Exiliaron a los sabios, a los jueces, y finalmente los tomaron y los llevaron para diferentes lugares. Y se llevó, finalmente Ahasverosh encontró a estos sabios y se los llevó para su palacio en Persia. Ahora voy a tomar café. Necesito hidratarme. Bien, entonces, estando en el palacio, Ahasverosh dice, ¿qué mejor manera de mostrar mi grandeza como un eh, tremendo emperador que soy, como un tremendo rey? Voy a hacer una, una comida que dure, un festín que dure 7 días. Y, ¿cómo se llama? Y Vashti hizo lo mismo, pero con las mujeres. Algunos dicen que Vashti era noágida. Eh, Vashti, no sé si realmente era noágida. Eh, o sea, se habla muy poco de ella. Lo que sí se sabe es que como era hija era la heredera del reino de Hashverosh, era, era realmente de una alcurnia verdaderamente real, tenía una muy buena educación. Entonces no era el tipo de persona que iba a hacer algún tipo de tontera, no, al contrario, Vashti tenía tenía eso, que era muy decente. Entonces Hashverosh, dentro de su borrachera, se quiso jactar de la belleza de su señora y la mandó a llamar y que se presentara en el festín de los hombres desnuda, para que todo el mundo viera la belleza de la reina. Obviamente esto tenía una connotación de poder político. ¿Por qué? Porque él quería mostrar que él era el rey frente a todo y que Vashti era simplemente una plebeya que él la hizo rey. Entonces, pero eso no era así. Entonces, pero él todo el tiempo mostraba que Vashti realmente era una plebeya y que él era el rey. Entonces, Vashti se negó rotundamente a esa petición. Y los reyes y los jueces, perdón, los ministros y los jueces encontraron que eso era una gran ofensa al rey, no obedecer, no acatar lo que el rey quería, y la llevaron a juicio real. El rey no puede hacer mucho ahí porque hay poderes. El rey puede influir en eso, pero finalmente el juez, cuando se supone que un plebeyo está cuando un plebeyo está eh, desacatando una ley del rey, cuando el rey está sentado en su trono, si se podría decir así, en ese momento el juez y el juicio va a ser muy duro. Y Hashverosh, dándose cuenta de la tontera que hizo de tratarla como plebeya, ahora todo el juicio iba a ser de una plebeya contra un rey. Y sabía que ese juicio iba a perderse. Hashverosh ya estaba en su primera encrucijada. Su primera encrucijada fue entender de que Vashti, la mujer que amaba, por la imbecilidad que le pidió, ahora ella tenía que morir. Y finalmente la juzgaron y la mataron. Hashverosh estaba tremendamente triste. Y, y Amán le recomienda
buscar, ya, Amán ya pasa a ser uno de sus, porque Amán, Amán fue uno de los, el que le recomendó que muera. Y ahora, tenía otro nombre, no me acuerdo cuál, son dos nombres que se le dan a Amán. Y luego de eso, Amán pasa a ser nada más ni nada menos que el ministro más cercano a Hashverosh. Cuando sucede esto, Amán siente divinidad y él siente que es Dios. Y él comenzó a crear toda una divinidad en torno a él. Entonces, sí, era el primer ministro y Ahasverosh era el rey, pero al primer ministro se le tenía que arrodillar. Y todos se tenían que arrodillar frente al primer ministro porque él era un dios. Y finalmente se enfrentó a Mordejai, que era el tío de Adasa. Adasa se llamaba realmente Adasa Bat Abigail, ese era el nombre de, de Esther. Y Mordejai Atzadik. Y Adasa Bat Abigail, ella era la sobrina de Mordejai. Mordejai era uno de los jueces del Sanedrín. Era, era algo increíble, era una sabiduría impresionante, descendiente de la tribu de Benjamín. Era realmente una lumbrera en sabiduría, era una cosa impresionante. Y Mordejai estaba dentro de los consejeros del rey, producto de su nivel de sabiduría. Entonces, cuando el rey Hashverosh, rey Asuero se le dice en español, cuando el rey Hashverosh estaba en este concepto, estaba buscando nueva novia, se le había aconsejado buscar nueva esposa, eh, en los 127 estados dijeron el que se opone va a perder, así que todos tenían que aportar a sus hijas y con datos para que el rey Ahasverosh pudiese elegir tranquilamente. Entonces, el proceso para poder presentarse frente al rey era bastante largo, duraba bastante tiempo, y eran baños, perfumitos, etcétera, etcétera, donde el rey iba, ¿cómo se llama? Donde iban preparando a las niñas para su presencia al rey. Estos tipos. Mordejai, cuando finalmente Mordejai la trató de ocultar lo más que se pudo, pero finalmente no se pudo. Así que Mordejai la presentó en el palacio. A ver, corrían penas de muerte por ocultarla, así que tenía que presentarla. Y le dijo, nunca reveles por ningún motivo de dónde eres. Nunca reveles por ningún motivo. Entonces, Hashverosh, cuando se enfrentó a Adasa y le preguntó de dónde era, Adasa baja la cabeza y dice, no, no dice nada. Dijo, mi tío y mi tío me dijo, internamente dijo, mi tío me dijo, no debo decir dónde soy y no debo decir dónde soy. El rey Hashverosh dijo, quizá viene de un lugar muy pobre, dice, y le da vergüenza frente a tan grandeza mía decir de dónde viene, y si sabe que es de un lugar muy pobre, tiene miedo de que le puedo hacer algo, la voy a matar. Y al final se enterneció con ella y se enamoró profundamente de Adasa, que, y se casó con Adasa. Adasa realmente se casó a la fuerza. Nunca, nunca amó a Hashverosh, pero aquí había una cosa de Pikuach Nefesh. Algunos lo entienden como una forma de violación, porque realmente si ella decía que no, moría. Así de simple. Entonces estaba todo el matrimonio, estaba en una forma de, de, ¿cómo se llama? De peligro de vida, de Pikuach Nefesh. Bueno, hasta aquí el tema va bien. Ahora es importante entender ciertas cosas. Primero, hay ciertos códigos acá interesantes. La palabra Esther
Viene de la palabra, Esther viene de la palabra nistar, que significa oculto. Esther viene de nistar, oculto. O sea, cuando se habla de Esther, que no era el real nombre de ella, era Adasa, realmente se está entendiendo de que acá se está queriendo enseñar una lección. Cuando se habla de Esther, realmente se habla de un nombre que se le dio a la reina para poder entregar una pista de algo. Mordejai viene de la palabra mir adagia, que significa chispa de luz. Eh, Hamán, Amán tiene la misma numerología que Hamelech, el rey. El nombre de la persona más mala tiene la misma numerología, la misma gematria que Hamelech. Bien, entonces, eh, cuando, y Amán viene de Amalek. Amalek tiene la misma numerología de Safek. Safek significa duda. Amalek es el pueblo que está, ¿cómo se llama? Obligado a hacer desaparecer. O sea, que nosotros tenemos la obligación de hacer desaparecer. Bueno, entonces, está sucediendo esto. Ahasverosh se casa con Esther. Pero Amán, en su odio constante frente a todo lo que sucedió, este odio constante se mostraba frente a que Mordejai no se iba a arrodillar frente a él, en donde sabía que Agag, que era el rey que Shaul venció y que estuvo a punto de matar, y que no lo mató, como lo hemos hablado varias veces en capítulos anteriores, no lo mató. Finalmente de ahí, de Agag, sale, ¿cómo se llama? Amán, y su idea era realmente aniquilar a todo el pueblo. Amán era un astrólogo bastante interesante, y él en su, ¿cómo se llama? En su tontera, quería aniquilar al pueblo de Israel, producto de su conexión con Amalek. Amalek todo el tiempo quiere aniquilar al pueblo de Israel. Por eso cuando realmente a nosotros ¿cómo se llama? Nos amenazan y nosotros nos terminamos riendo, ¿no? Porque no ha sido así, no ha sido diferente durante toda la existencia del mundo donde está Israel. Siempre ha habido un descendiente de Amalek que está constantemente amenazando al pueblo de Israel, buscando. Ahora, por ejemplo, se disfrazan de humanistas para poder llevar a cabo para querer poder llevar a cabo su plan. Entonces, cuando nosotros nos amenazan, decimos así, al final el que maneja todo es Hashem. Entonces, es como viene y dice, el pueblo de Israel, asesinos, sionistas, mata guagua, mata bebé. Pero finalmente se dan cuenta que, siendo que nosotros podamos estar haciendo un geset constante durante 24 horas, siempre van a mostrar la manera negativa de hacer las cosas. Como por ejemplo, la Teletón de Don Francisco. La Teletón de Don Francisco. Vamos a la opción más comercial de la Teletón. O sea, no estoy hablando de que sea verdad, estoy hablando de que, supongamos que el pensamiento más comercial de la Teletón. ¿Cuál podría ser un pensamiento bien comercial de la Teletón? Que no es verdad, solamente estoy hablando de un pensamiento comercial. ¿Cómo se llama? Don Francisco gana mucha plata por cada evento, se echa al bolsillo mucha plata por el evento, organiza un evento que va a recortarse mucho dinero, en donde todas las empresas se benefician monetariamente de la Teletón. Sí, sí. No es verdad lo que estoy diciendo, ¿ah? Estoy tratando de hacer. Finalmente va a llegar el momento de que la Teletón atienda a niños y va a atender a muchos niños, pero son producto del abuso de. No, 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 ¿qué abuso? ¿Cuántos niños se atienden
producto de este tremendo abuso y exitosamente, no, pero es que no puede ser así, tiene que ser para el pueblo. Y dice, espera. Gana este otro, y los niños se tienden y antes no había nada que hacer. ¿Qué es lo que dice una malequita? Una malequita de sentimientos? Este es un abuso de los judíos para ganar plata, pero no, porque no pueden ver otra cosa. Entonces, ¿qué hace un judío normalmente? Se ríe, porque no puede andar demostrando. Pero mira, si no están así, tú eres un judío sionista, mata bebé de los niños, porque realmente no tienen otra posibilidad de ver nada, no tienen otra posibilidad de ver. O sea, por ejemplo, ellos no entienden, una malequita no entiende, digo malequita porque ahora malequita es cualquier persona que odia a los judíos, una malequita no va a entender que la tasa de natalidad del pueblo palestino en Israel es altísima, es una de las más altas del mundo, una de las más altas del mundo, tienen cualquier cantidad de hijos. Y ninguno se muere, ninguno lo matan, los judíos ni uno lo mata, salvo que vaya a bombardear lugares donde tienen bombas y ellos pongan a su hijo ahí para que se mueran. Pero ningún soldado va a ir a matar bebés. Pero ¿qué va a haber qué va a haber en la Malequita? La Malequita va a haber el judío sionista que quiere matar bebés. Entonces, cuando se empiezan a hablar conmigo, por eso, oye, primer judío humanista que conozco. O sea, no soy humanista, somos todos los judíos así. Lo que pasa es que tienen metido en la cabeza que somos unas bestias. Imagínate, imagínate que en el cristianismo, cuando se generó la Inquisición, los judíos éramos unas bestias. El cristianismo y el catolicismo, cuando estaba la Inquisición, cuando se están agarrando a todos los judíos y los estaban quemando, metiendo en la hoguera vivos por ser judíos, nosotros seguíamos siendo judíos y no hay ningún problema, salvo los marranos que decidieron antes de que los maten cambiarse de religión. Marranos no son cerdos, son marranus, caballeros obligados o amargo sometimiento, como algunos dicen. Mar, amargo, anus, sometimiento. Se le llama marrano, pero es amargo sometimiento. Entonces, todo esto que está sucediendo realmente en la historia es una repetición y que dice que Amalek va a luchar con esto hasta llegar el Milhemet Meshiach. Y en el Milhemet Meshiach, Amalek va a ser aniquilado directamente por Hashem. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es enseñar a la gente, reírnos con la gente, es buena onda. Sí, y tienen que entender lo que hay gente judía que tiene mucha carga emocional producto de todo el daño que se ha recibido durante tanto tiempo y que obviamente somos mucho más duros y somos más ¿cómo se llama? Más fuertes de trato, pero obviamente es porque es una manera de defenderse. Eso es. Bien. Entonces, tenemos este tema de Esther. Finalmente, Amán hace un sorteo. Por eso se llama Purim. Pur es como un sorteo. Y primero quiero explicar una conversación que hubo entre Amán y Ahasverosh. Amán le dice a Ahasverosh, mira, hay un pueblo que te está yendo en contra tuyo y hace lo que él quiere y no te obedece. El pueblo judío dice, y Ahasverosh dice, ¿judío? No los toques. ¿Por qué? Porque quien lo ha tocado ha muerto. Ahasverosh era bastante vivo. Decía, no, yo no pienso tocar al pueblo de Israel. Yo no pienso tocar. Mira, fíjate, Ahasverosh murió, mira lo que le pasó a Ahasverosh. Nabucodonosor, mira lo que le pasó. Y empezó a mostrar, y el mismo Ahasverosh le mostró todos los reyes que ya habían muerto por haberse metido con Israel. Dijo, yo no voy a ser tan tonto. Y que le dice a Amán, mira, a nivel astrológico, el pueblo de Israel está en dormita. ¿Qué es lo que significa dormita? Así, dormita. Esa es la palabra que está en el Zohar y que el Arizal trae. Dice, dormita significa que llega a un nivel de completa separación del Creador. Y en este caso, en dormita, los judíos están absolutamente indefensos. Esa era
su lógica de esta man a raya. Entonces Ahasverosh dice, ¿en serio? Sí, mire, le mostró con la astrología y realmente estaba en el periodo de hormita más bajo. El periodo de conexión más alto estuvo en el tiempo de Shlomo Melech. Es el tiempo de la conexión más alta de Israel. Y luego de Shlomo Melech empezó el pueblo de Israel a bajar hasta el nivel de dormita, en donde estaba espalda con espalda. Esto realmente es un tema que se explica dentro de Bereshit, cuando Adán estaba espalda estaba desconectado eh, con Javá. Adán y Javá estaban pegados espalda con espalda. Y los pone Hashem a dormir y de ahí los despega y los pone frente a frente. Entonces dice así, cuando viene un periodo de dormita, finalmente lo que viene a continuación es un despertar para poder conectarse con la luz del Creador. Entonces, luego de este despertar, van a estar cara a cara. Entonces, en, en Nisan, en los tiempos de Nisan, son los primeros días del año y Ahasverosh sabía que esos días eran tremendamente importantes a niveles astrológicos. Entonces él dice, ¿cuándo corresponde que, se debería atacar a Israel para que haya éxito? Esa era la pregunta de Amán para tener éxito. Y dice, en Adar, esto fue en Nisan, el 13 de Nisan hace un sorteo y cae que el 13 de Adar era el momento de aniquilar al pueblo de Israel y se puso muy contento. La pregunta es, ¿por qué se puso muy contento? ¿Y qué es lo que sabía Amán, que tenía una buena señal de que era el momento de atacarlo? En Adar se celebraba el fallecimiento de Moshe Rabbeinu y los tiempos de Purim todavía se celebraba el tiempo de Moshe Rabbeinu como un proceso tremendamente triste, que falleció el líder, salió de este mundo, el líder. Entonces Amán dijo, en los tiempos de Adar, era tan triste esto que al final se muestra que el simán es muy bueno y que realmente es un simán de que hay que aniquilar al pueblo de Israel. Ella es el momento de aniquilar al pueblo de Israel, dijo Amán. Bueno, no sabían también que nació Moshe Rabbeinu el mismo día y que eso también genera una gran luz, no solamente una gran... y además de eso, cuando un justo sale del mundo, deja una gran luz en el ambiente. Entonces, vamos por buen camino, se dice. Bueno, entonces llega el momento en que Amán le presenta a Hashverosh el proyecto, un proyecto muy interesante. Es un proyecto muy interesante. Están los judíos en dormita y podemos aniquilarlo. Es un pueblo que está en contra tuyo y en este momento están en el nivel más bajo de conexión con el Creador. Así que es factible, la factibilidad de destrucción es bastante buena. Y Hashverosh dice, te felicito, Amanda, es muy buen proyecto, muy buen trabajo, aniquilar. ¿Y cuánto va a salir esto? No te preocupes, yo voy a pagar. No, yo te pago por este trabajo tan hermoso. Entonces, y Amán, a Hashverosh le da el sello real para esto, crean unas cartas, las sellan y las tiran a todas partes a los 127 estados, con el decreto de aniquilación del pueblo. Cuando se hace este decreto, es imposible revocarlo. Imposible. No hay cómo revocarlo. Y era porque venía con sello. Habían dos tipos de sello. Cuando venía con el sello lacrado, está el sello de barro y el sello de lacre. Cuando venían con sello de lacre, se entendía que era un dictamen del rey irrevocable. Entonces bueno, Amán viene y comienza su plan. Y dice así. Por favor, escuchen esto porque es interesantísimo. Esto tiene
tiene una connotación muy, 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 muy fuerte. Amán dice, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, alcanzó las 50 puertas de Vina. Moshe Rabbeinu alcanzó él solo el nivel 49. Lo vamos a ver ahora en profesión de Kitizá. Si es que tengo fuerza el jueves en la noche y mi borrachera me lo permite, voy a hacer una clase en relación a Kitizá, y ahí vamos a ver un poquito esto, porque hay muchas cosas. No sé si voy a poder lograrlo, pero mi intención es esa. Mi intención es que se pueda, ¿cómo se llama?, entregarles un poco de la información de Kitizá. Pero el concepto de Moshe Rabbeinu acá entrega algo. Amán quería lograr la puerta 50. Porque él se sentía Dios, tienen que entenderlo, sí, sí, esa era la razón. Y se sentía tremendamente deshonrado de que los judíos no lo aceptaran como Dios. Qué raro, ¿eh? Otra vez los judíos no aceptamos como Dios a una persona. Y todavía estamos vivos y los otros no. Señores, quiero decirles, Dios no es un ser humano, ni Dios tiene un hijo predilecto. Somos todos hijos de Dios, todos, todos. No existe uno. Alguno que se quiera ir en contra mío, que tenga buenas. Ay, ay. Bien, entonces, entonces llega Amán y lanza y lanza este dictamen a las 127 naciones. Impresionante. 127 naciones vueltas locas recibiendo este dictamen. Pero ojo, esto fue el 13 de Nisan. 13 de Nisan. ¿Cuándo es 13 de Nisan? En un mes más. En un mes más. En un mes más fue el decreto. Para que en 11 meses más después se cumpla. Entonces, entonces viene Mordejai y dice, wow, el decreto es fuertísimo. 22.000 niños ayunando, judíos, 22.000 niños ayunando. Dice Mordejai, le dice a Esther, tienes que hablar con Ahasverosh, no lo he podido ver. Ahasverosh está encerrado en su cámara real, y cuando está ahí, el que se aparece, Ahasverosh tiene el poder de mandarlo a matar si quiere, sin ningún chiste. Y yo no puedo acercarme, y si me acerco me puede matar. Dice, igual te va a matar. Sí, así que hace algo y dice, bueno, ayunen, pero ¿cómo vamos a ayunar? Es Pesaj, porque 13 de Nisan son 2 días antes de Pesaj. Y Adasa le dice, ayunen todos. Fue el único Pesaj en el tiempo desde el Éxodo que no se celebró. El Pesaj, el primer Pesaj que se celebró fue justo un año después del Éxodo. Bueno, se celebró la comida de matzá como galleta por la salida de Egipto. Sí, se celebró. Al año siguiente se hizo un seder de conmemoración. Pero finalmente después de esto terminó el Seder de Pesaj. Y el Seder de Pesaj se hacía cada año desde la salida de Egipto. ¿Por qué? Por las plagas. Es interesante y cabe resaltar esta tremenda información. Cabe resaltar esta información para aquellas personas que no entienden que el judaísmo es mucho más allá de una sarta de ideas mentales. Esto es realmente conmemoración realmente de historias que sucedieron y que se vivieron y que están completamente documentadas hasta el día de hoy, y que la cadena no se ha perdido. Imagínense, si nosotros nos reuniésemos un grupo de judíos, 1.000 judíos, 2.000 judíos, y decimos, nos vamos a reunir y vamos a inventar que Dios se nos apareció. Van a haber 6 millones de judíos, 8 millones que van a decir, estos son unos mentirosos. Van a haber algunos que van a decir esto no existió. En cambio,
Eso no existe porque realmente todas estas festividades sí existieron y nunca se ha interrumpido su celebración hasta el día de hoy. Por ende, esa es la fuerza para entender la grandeza de lo que sucedió en el tiempo de Israel. Bueno, entonces, ¿qué sucedió con los tiempos de Purim? Esther dice, ayuno de 3 días. ¿Y qué hicieron los niños? Los más chicos. Los niños más chicos, 22.000 niños ayunando, dijeron, nosotros no comemos. Dice, Azur, prohibido para ustedes, tienen que comer, nosotros no comemos. Y los niños dijeron, nosotros no comemos por 3 días. Y fue un ayuno tremendamente fuerte. Y, ¿cómo se llama? Y ahí fue cuando Esther empieza a rezar Tehilim sin comer, imagínense, ni siquiera estaba bonita, porque cuando uno no ayuna. Algunos piensan que el ayuno que se hace hoy día antes de Purim es por el ayuno que hizo Esther, y no es verdad. No, 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 señores, no es verdad, no es por eso. ¿Por qué? Porque realmente el ayuno de Esther fue en Nisan. ¿Por qué entonces lo vamos a hacer ahora? Este ayuno fue por otra razón. Entonces, llega, llega Esther y se presenta en la cámara del rey, diciendo Tehilim. Y de repente el rey sale y dice, ¿quién está ahí? Dice, yo. Dice, y el rey tenía que mostrar su pulgar así, hacia abajo, como los romanos. Y de repente muestra su pulgar hacia arriba y dice, wow, se salva Esther. Y dice, dime, reina mía, ¿qué te trae a la cámara del rey? Y Esther viene y dice, el rey le gustaría venir a una cena privada con Amán. Y el rey dice, lo que me pidas, incluso en la mitad del reino te doy. La mitad del reino. Así le dicen. O sea, el rey realmente está enamorado de Esther. O se habían casado con bienes mancomunados, no sé. En una de esas estaba pensando en el divorcio y... Si ahora con el matrimonio y separación de bienes, no sé. Dicen que la mujer se asemeja a un virus. Cuando la desinstala seguro pierdes algo. No, una broma, señora, no se enojen, no se enojen. Permiso, se me respira un poco la nariz. Ok, perdón. Ya entramos en primavera acá, empezar las alergias. Vienen mancomunados, ¿no? Ok, entonces dice, y Esther no sabía qué hacer. Dice, bueno, ya, ok, vamos al palacio. Esa, perdón, Mordejai dice, Ahasuerus dice, vamos a la cena. Y Esther en ayunas hace todas las comidas, toda la cosa, mientras Amán recibe la noticia de esto y pregunta, dice, ¿cómo poder ahora matar a Mordejai? Dice, bueno, y la señora le dice, cuélgalo. Se lo voy a colgar con una horca de 50 codos. ¿Ustedes saben qué significa una horca de 50 codos en ese tiempo? Una horca de 25 metros. Era una cosa impresionante. Dicen que eh, dicen que esta madera de 50 metros era nada más ni nada menos que un pedazo de madera del Arca de Noé, que estaba por los lados de Persia y que representaba a la, ¿cómo se llama? A la continuación del mundo. Pero estos 50 codos también tenían relación con este concepto de la puerta número 50 de Sharai Binah.
Entonces, Amán lo que quería era colgar a Mordejai en esa madera para decir que realmente el heredero de las 50 puertas era Amán y no el pueblo de Israel. Para variar nuevamente, tratando de arreglar las situaciones para cambiarle la historia a Shem. Ustedes que creían que era solamente Jesús, el de la... no, 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 así todo. Que viene este que dice, Mohammed también, exactamente lo mismo. Llega y dice, no, si ahora la nueva noticia es que yo soy un profeta y ahora ustedes crean en mí. También Jesús lo mismo, no, si ahora yo soy el Hijo de Dios, crean en mí. O el otro dice, no, no, el Hijo de Dios es el Mesías, no, crean en mí, no, no. Esta es la nueva noticia, es la nueva noticia. Después viene otro y dice, no, es un gringo y dice, ojo, no crean en mí, no, sí, esa es la nueva noticia. Y los judíos que, oye, no, sí. Y entonces vienen donde los judíos le dicen, mira, el amor, ay, somos todos iguales, sí, somos todos iguales. Debes creer en nuestro líder, dice, ya, otro loco más, otro loco que empieza con su historia de que el Mesías. Quiero que entiendan algo. Es algo muy simple, por favor, es muy simple. Si alguien se declara Dios, se declara hijo de Dios, no es. Si alguien se declara Mesías, no lo es. Si alguien se declara Dios, se declara Mesías, no lo es. Punto. El que viene y diga, el que viene y diga, yo me siento el Mesías. ¿Cuántos de ustedes acá en silencio se creen Mesías? No son. Si, ya de alguno que dice, no, sí, me creo un Mesías. ¿Ustedes saben cuántos locos hay? La enfermedad del Mesías es tremenda. Dice, no, quizás yo soy el ungido. Está lleno. Dice, tengo unas visiones y yo soy uno de los elegidos. La otra vez un tipo me manda y me dice, yo soy el Hijo de Dios que vino a la tierra. Y dice, ándate. Uno no tiene paciencia. ¿Qué es el Mesías? Piénselo de esta manera. Piénselo de esta manera. El Mesías soy yo, eres tú, es él, es ella, todo en unidad. Eso por ese lado. Primero unidad. Primero unidad. No existe un líder que no se revele si no haya una unidad en el mundo. Somos todos. No, no, no yo, no yo, no tú, no. Somos todos el Mesías. Somos un nivel que va al unísono, que va en un concepto de querer lo mejor para cada uno. Yo quiero lo mejor para ti, tú quieres lo mejor para mí, Mesías. No, yo quiero lo mejor para ti en forma simple, de verdad, quiero lo mejor para ti. Cuenta conmigo de verdad, no es pídeme lo que quieras, pero por favor no me hagas trabajar. No, estamos hablando de que de verdad estoy para ti. Mesías, eso es Mesías. Ahora, cuando pase esto, sí va a haber un líder realmente muy, muy sabio que va a gobernar. Sí, sí. Perdón, hay gente que le molesta que me suene, pero peor que se me salgan. Va a haber, sí. Y le van a preguntar al Mesías, ¿qué me importa? Hay que hacer muchas cosas en el mundo. Pero usted es el Mesías, señor Mesías. Que no me diga Mesías. ¿Qué tal el título otro? A mí lo que me interesa es trabajar. A mí lo que me interesa es hacer. Mira todo lo que falta por hacer. Ese es el Mesías. El Mesías no va a estar pensando en mostrar cómo es Mesías. El Mesías en ningún caso va a terminar. No existe un Mesías que venga y que haya una guerra después. No existe. No existe. Me pueden mostrar cualquier texto de los profetas, pero cuando el Mesías se revela, se acaban las guerras. Ese es uno de los puntos. ¿Hubo guerra después? No hay Mesías. Punto. Otra cosa importantísima para entender, para que se comprenda bien. Mesías, como tal, solo. Cada generación hay un potencial Mesías. Cada generación. Hoy hay un Mesías como líder. Hay un
Hay un líder Mesías. Hoy en este momento hay un líder Mesías que está listo para revelarse cuando nosotros lleguemos al nivel Mesías. Listo. Hace 10 años, también. Hace 10 años también había un líder Mesías listo para... Hace 20 años, también. Entonces cuando por ejemplo, Chabad Lubavitch dice que su Rebbe era el Mesías, calza en esta forma de decir que siempre hubo un líder Mesías para revelarse. No significa que era el Mesías, porque el Mesías realmente cuando se revela y no va a haber más guerra. ¿Ok? Eso es para que se entiendan algunos conceptos. No va a haber más guerra. Y en ese sentido la especulación da para mucho, para muchísimo. La especulación da para muchísimo. Lo que es importante es entender de que el concepto es que no va a volver a existir una guerra después de la revelación del Mesías. Saquen ustedes las cuentas, ustedes hagan sus cálculos y ¿cómo se llama? Y eso. Por mientras van a seguir todas las conspiraciones antijudías. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos la llave de la Torah y nosotros somos los que vamos a finalmente a declarar quién es el Mesías o no. Y si hay alguien que se murió y no fue Mesías, no tiene necesidad no existe una segunda venida. No existe. Es otra persona. Otra persona. ¿Ok? Para que, para que quede claro. Muy bien. Entonces, viene Esther, se presenta frente al rey. Viene Esther, se presenta frente al rey y el rey finalmente, ¿qué dice? Dice, lo que quieras, van a comer. Y dice, ¿qué está haciendo realmente este Amán con nosotros acá y la comida real? Esto me parece raro. Quizás se está confabulando algo en contra mía y yo no he honrado lo suficiente a alguien y por eso no me han contado de esto. Y manda inmediatamente a llamar. Fíjese que esto es interesante. 22.000 niños ayunando y el rey Ahasverosh no podía dormir porque había alguien que no había recibido honores y quería ver quién era para poder... Pum, me encuentro en el libro de las crónicas del rey personal que Mordejai había frustrado un intento de asesinato al rey y el rey Ahasverosh no le había recompensado. El ayuno es importante, ¿no? Imagínense, ayuno y rezo y cambia la historia. De dormita empieza a despertar panim bepanim, cara a cara. Y finalmente, increíble, llega este concepto de que Ahasverosh manda a llamar a Amán para que le dé honores a Mordejai. Amán está con un mandato real, frustradísimo. Esther no hace nada. La noche siguiente le pide por favor que coman de nuevo mientras todos están ayunando. Esto es en Pesaj. En Pesaj el rey que está con Esther y Amán ahí en plena ciudad de Pesaj dirimiendo el futuro de la nación judía. Esther, la sobrina de Mordejai, con el rey y con Amán, los dos, ¿cómo se llama? Los dos, ¿cómo se llama? Personajes, cara a cara. Y Esther le dice, quiero decirte algo. Se hizo esto, se mandó se mandó a matar a los judíos. Y hay un decreto mundial de eliminar a los judíos. Yo soy judía, le dije, yo no te había dicho antes por miedo, pero ahora no me queda otra que decirte, yo soy judía. Y a Amán se le cae todo. Dice, y este rayá de Amán te engañó, porque nosotros nunca hemos estado en contra de ti. ¿Cómo se llama? Mordejai es judío, yo soy judío, eso te estamos haciendo bien y nunca te hemos ido en contra. Y vienen y dicen, no, si estos los judíos te quieren robar, tienen el Mossad, porque ahora igual, si sale un primer ministro judío en cualquier lado, no, si este tiene el Mossad, que lo único que quieren los judíos es robarse el pueblo, robarse el plan Andina, que robarse, que quieren robarse.
Los judíos no les interesa nada. Pero ahí están los amalequitas ahí buscando la manera de generar odio. ¿Ah? En plan, para quitarte. Yo no entiendo, somos 8 millones de judíos, rodeados en la misma país con 3 millones de árabes musulmanes dentro. Somos 5 millones de judíos, 7 millones de judíos, 3 millones de árabes, 1 millón de cristianos, todos israelíes, estoy hablando solamente de Israel. A todo eso súmenle Hezbollah por el norte, Hamas por el sur, Jordania ¿cómo se llama? Por el oeste, o no, por el este, por uno de los dos, Jordania y Siria por un lado, y tenemos el mar Mediterráneo por el otro. ¿Ah? Y después de eso también tenemos enemigos, o sea, no es solamente una capa de enemigos, sino después tenemos Irán y tenemos Irak. ¿Ah? Y hay algunos inteligentes, sumamente inteligentes, que piensan que los judíos queremos conquistar el sur de Chile. Tenemos un ejército para defendernos y hay gente que cree que vamos a irnos con naves espaciales al sur de Chile, a tomarnos el sur de Chile porque somos malos. ¿Qué gente más básica para pensar semejante imbecilidad? Cuando los judíos salen de acá con el estrés de estar en 3 flancos de guerra, en donde están constantemente estresados producto de la tensión de gente radical como son los musulmanes, y salen a descansar y a relajarse como cualquier turista, son efectivos militares que vienen a hacer cartografías y que queremos tomarnos la Patagonia. 100 años de plan andina y lo único que han habido son judíos que han encontrado buena idea poner un albergue. No son judíos que ponen un albergue, son efectivos militares que están colonizando el sur de Chile. ¿Qué gente más básica? Y lo peor de todo es que hay gente que le cree. Si eso es lo peor, ahí te das cuenta que Amalek está en todos lados. Gente básica. Entonces, no, pero es que yo tengo pruebas. Sí, todo el mundo tiene pruebas que Rothschild está haciendo una confabulación mundial para poder tomar el mundo porque son judíos. Sí, al final es lo mismo. Siempre va a haber un imbécil que está con la idea de que los judíos queremos dominar el mundo. Los judíos no queremos dominar el mundo. Cada persona que piensa internamente que los judíos queremos dominar el mundo es porque él quiere dominar el mundo y piensa que los judíos se lo van a ganar porque son más inteligentes que él. Y no, nosotros no vamos a dominar el mundo, nosotros no queremos dominar el mundo, nosotros hacemos nuestro trabajo tranquilo. Nosotros sí somos muy avasalladores porque tenemos fuerza, queremos hacer cosas. Se me ocurrió una idea, la quiero desarrollar, la quiero hacer. Israel siendo que no es religiosa, tú tienes una idea, bienvenida, ven, vamos, te pongo plata, vamos, ¿qué quieres? No, quiero hacer de riego por goteo. Oh, wow, qué riego por goteo, vamos con riego por goteo. No hay límite. Desarrolle su mente, haga su creatividad, tele, y pague harto impuesto. Más del 50%. Si usted piensa que Israel no es socialista, es absolutamente socialista. Usted gana 100, paga 50. Impuesto, 50. 50 para usted, 50 para el Estado. 100. De 100, usted, 50 para el Estado. Solamente los pobres no pagan, pero también pagan. O sea, los pobres, estoy hablando de una persona que gana bajo $1,000, no paga impuestos, pero una persona que gana de 3.000, 20-30% de impuestos. Entre 20 y 30% hasta 50% de impuestos de todo su sueldo. Entonces, eso. Bueno, es interesante. Yo le digo, por favor, a algunas personas que dicen, usted, tanto odio. No, solamente se lo muestro de una manera irónica, se lo muestro de esta manera para que entiendan cómo piensa la mentalidad de la gente. Lo que yo estoy tratando de mostrarles es la mentalidad y cómo desbaratar la forma de pensamiento, porque realmente
es una imbecilidad el pensamiento. Si realmente tuviese sentido, si realmente hubiese tenido sentido que un proceso de aniquilación dure 60 años. O sea, el holocausto, la Shoah, el holocausto, mataron a 6 millones de judíos porque realmente había un proceso de aniquilación. Aquí, ¿qué aniquilación hay? Cuando viene un árabe con bomba, se le dispara. Cuando viene un árabe a atacar con cuchillo, se le dispara y se le mata. Que no vengan a decir, no, en una guerra donde hoy día murieron 3 árabes. No, no, son terroristas que vienen a matar por las tierras ocupadas. Las tierras ocupadas es otro tema. No existe por ningún lado y por ningún motivo, antes de Arafat, algo llamado líder palestino. Arafat fue el primer líder palestino. Sí habían colonias palestinas en esta zona de Britania, sí existen, pero siempre han existido, nunca hubo una cosa diferente. Y han existido, y no por eso nosotros le quitamos tierra a nadie. Estas tierras son las tierras que nos fueron despojadas en los tiempos del Segundo Templo y que no hemos renunciado. Ni Israel ha renunciado a la soberanía, porque siempre hubo, por ejemplo, Tiberia siempre fue judía. Esta ciudad donde yo estoy siempre fue judía. Que hubo musulmanes viviendo también acá y que en el tiempo de Solimán hubo, ni un problema. Podemos decir, hay mezquita acá, hay mezquita. Sí, pero siempre fue soberanía judía. De hecho, cuando el Sanedrín fue exiliado de Jerusalén, en Tiberia siguió funcionando. De hecho, Rabí Yohanan escribió acá el Talmud, el Talmud Yerushalmi. El Talmud Babli se escribió en Babilonia, pero el Yerushalmi se escribió acá. Para que un poquito de historia. Buenísimo. Bueno, entonces para terminar la cosa, porque en poco tiempo tengo que empezar mi ayuno, en 10 minutos más, así que quiero comer algo y tomar algo. Finalmente revela a Amán. Amán es colgado en esta horca donde se rompe este nivel de tumá. Y 11 meses después viene una guerra que no pudo eliminarse, pero Ahasverosh le dio al pueblo judío la posibilidad de defenderse, que esa era la novedad. Antes el pueblo de Israel no podía defenderse de esta guerra, la aniquilación era completa. Ahora fíjense, esto lo hizo Hashem de una manera para poder revelar al antisemita, porque ¿qué le decía? Si usted tiene un amigo, un vecino judío, mátelo y quédese con sus cosas. Ese era el dictamen de, de los reyes, del rey Ahasverosh. Mátelo y quédese con sus cosas. Entonces todos los antisemitas dijeron, judío, vas a ver el 13 de Adar, te voy a aniquilar. Entonces ahí viene el ayuno. Este ayuno viene producto de que hay un dictamen a nivel celestial que se posterga cada año de aniquilación a los judíos. Este sello real no se elimina, quedó en el ambiente, no se eliminó. Y cada año con este ayuno nosotros pedimos a Hashem otro año más de ¿cómo se llama?, de postergación hasta los tiempos del Mesías, donde ya todo se va a postergar y donde todo se va a eliminar. Mis queridos, son 10 para las 5. Me tengo que apurar porque en 7 minutos más empieza el ayuno. Quiero comer algo. Les mando un gran abrazo. Me hubiese gustado seguir la clase, pero bueno, lo que se pudo nomás por una hora de sesión. Cariños. Para los no ágidas, importante. Purim no es una festividad que un no ágida deba celebrar como celebración. No es que vaya a conmemorar algo, no hay nada que conmemorar. Sin embargo, un no ágida no se le puede prohibir celebrar. ¿Por qué? Porque está contento, porque el pueblo de Israel sigue viviendo, porque es el que es transmisor de la Torá, porque tiene muchas cosas de estar alegre, pero así como obligación, como que tiene que escuchar la Megilá, no, puede leer la Megilá como cualquier día puede leerla, puede ayunar como cualquier día puede ayunar, puede, ¿cómo se llama?, hacer un festín como cualquier día puede hacer un festín. No hay ningún problema con hacerlo, pero no es una festividad que vaya a tener una connotación directa con el noajismo. ¿Ok? Un abrazo, mis queridos. Me tengo que ir. Chao, cariños. Ya lo subo a YouTube.